preocupa y es realmente importante. Y que por ser un poco difícil a veces dejamos de lado. Mientras que si lo dejamos de lado se pierde el sentido de la catequesis, ¿no? A ver, ahí dice, la comunidad cristiana, esto lo estamos leyendo, repitiendo, es el origen, el lugar, la meta de la iniciación a la vida cristiana. Entonces, la catequesis encuentra su fuente en la comunidad, encuentra su vivencia, ¿no? Su lugar, ¿no? En la vida de la comunidad. Y también encuentra su meta. Antes decía objetivo general, ¿se acuerdan? Objetivo principal, ahora el propósito general. El propósito general de la catequesis, ¿cuál es? A ver, me van a decir que no saben. ¿Cuál es el propósito principal de la catequesis familiar? No es el principal. El objetivo principal para Formar familias eucarísticas. No, tampoco. Ya ve que es importante, ¿eh? Tampoco. De repente fallo yo, ¿no? Pero bueno, vamos a buscarlo. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la catequesis? Formar comunidades cristianas que vivan la Eucaristía, no solo la celebren, no solo piden la misa. Ese es el drama de nosotros. Celebramos y no vivimos. Bueno, eso es lo que queda allí como un tema irresuelto, ¿no? Que pero si no enfrentamos, no hay futuro. Todo se acaba. Toda catequesis, no solamente la catequesis familiares, toda catequesis seria, que se llama de verdadera iniciación, toda catequesis, llámalo como quieran, tiene su origen en una vida, un testimonio de una comunidad que cree en Dios. Si no es un testimonio, estamos perdiendo el tiempo y hacemos perder el tiempo. Toda catequesis debe encontrar un espacio, digamos, en donde se forma, se crece, se vive en la comunidad cristiana. Si hacemos la catequesis en grupitos perdidos, perdemos tiempo también. O nos sentimos parte de la comunidad cristiana, de la vida de una comunidad, y sentimos que la catequesis nos hace entrar ahí y vivir la comunidad. Entonces, vale, si no, estamos en otra cosa, estamos en nuestros grupitos evangélicos. La iglesia no es un grupito de evangélicos. Y es interesante, ¿no? 1.400 millones de personas forman una sola iglesia. Respecto a tantos grupitos que surgen, nosotros somos parte de una sola iglesia, ¿no? Entonces, y la meta, ahora vamos a ver por qué la meta, es decir, ¿qué busca la catequesis? Toda la catequesis es hacernos entrar en una comunidad donde vivimos lo que hemos celebrado y donde seguimos creciendo en discipulado misionero. Es decir, en la comunidad no es para pasar el tiempo, es para vivir nuestra fe. Y en la comunidad hay una catequesis que se llama, hay una catequesis de iniciación que nos prepara al sacramento a vivir. Y después hay una catequesis que se llama, a ver, en mi pueblo, hace 50 años, cada domingo
había la catequesis de adultos. En la misa de la iglesia a las 3 de la tarde todos, aunque dormían muchos, ¿no? Catequesis. Se llama la catequesis permanente. Hay una catequesis, hay como tres pasos, ¿no? Una catequesis como del anuncio, después la catequesis normal de iniciación, y después para los que ya han recibido o los que ya han hecho su proceso y viven su identidad de cristianos, está la catequesis permanente que se da en la vida de la comunidad cristiana. Toda la vida estamos en catequesis, pero hay diferentes niveles de catequesis. Nosotros estamos trabajando la iniciación, como aprender. Una vez que uno encontró su identidad, celebra el amor de Dios en su vida con los sacramentos, inicia la vida. Y en la vida de fe, en la catequesis es permanente. Porque siempre estamos llamados a la conversión. Bueno, así que ahí pasa. ¿Por qué es importante la comunidad? Y es la meta, el principio, el final y la meta. ¿Por qué? Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Lo ha dicho antes el Padre. Nosotros venimos de una comunidad. Nacemos de la comunidad. Somos creados a imagen de Dios, varones y mujeres, para la comunidad. Para la comunidad. Sería importante que también los que han hecho el baile participen en la charla, no tanto por mí, sino porque si no pierden tiempo. ¿Están aquí los que han hecho el bailecito? ¿O están preparando otro bailecito? Están aquí, no, porque si no perdemos tiempo. Es importante el baile, pero bueno, aunque uno es limitado en exponer, es importante darnos el tiempo para entender por dónde vamos. Y ese tema duele, que nunca lo logramos. Ya bueno, entonces me he perdido. Ya, entonces nosotros venimos de la comunión de Dios. Hay una definición del ser humano que es: somos seres de comunión, de relación. La persona aislada es un estado. Será grande, pero es un estado. Nosotros crecemos, por eso la familia crece en la comunión. Claro que con todos sus problemas, ¿no? Y por eso allí entendemos que buscando a Dios, no buscamos caminar por su cuenta, sino buscamos una comunión, una familia. ¿Ya? Entonces, bueno, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es comunión de amor. El ser humano, creado por amor a imagen y semejanza de Dios, está llamado a realizarse y a ser felices en el don del Señor. No en los títulos, no en la plata, sino en el don gratuito. El que sabe amar ha realizado su vida. El que no sabe amar puede acumular el mundo entero, ha perdido tiempo. Y en la comunión de amor entre las personas humanas. Y en la historia de la humanidad es que hemos destruido esta comunión. Hemos dicho: yo quiero ser Dios. Entonces miramos y se destruyó todo. Cuando uno quiere ser Dios, ya destruye toda su vida. Destruye la relación con Dios, destruye la relación con su esposa, destruye la relación con el mundo. Y se encuentra así. Perdido, ¿no? Dios lo viene a buscar. ¿Dónde estás? Me he escondido porque tengo miedo. Así, de la alegría pasamos al miedo, de la felicidad a la tristeza. Es el pecado, pero no voy a dar tiempo ahí porque no tengo tiempo, pero cada uno se da cuenta. Seguimos. Entonces, lo que les decía ya ayer, buscaba quizás de decir, porque no es que uno logra decir lo que ¿qué cosa ha hecho Jesús? Me parece bonito, ¿no? ¿Qué cosa ha hecho Jesús? La humanidad se ha separado de Dios y Jesús quiere entrar en la
hombre. Porque si no, la humanidad no podía encontrarse con Dios. Se ha hecho hombre, ser humano, para que en él la humanidad volviera a Dios. Es muy bonito, ¿no? Que quería que la humanidad pudiera alabar a Dios, al Padre, sentirse, ¿no? Y tuvo que hacerse ese hombre. ¿Y qué le ha pasado? Ya lo sabemos. Entrar en un mundo de pecado, encontrarse con egoístas, le ha costado la vida. Pero lo hizo. No había otra manera. Pero él dio la vida amando. Dio la vida con el corazón del Padre. Dio la vida con amor. Así que el pecado ha sido vencido en la herida en la muerte de Cristo. Es decir, esto no es un libro que me ha prestado el hermano Los Vinos. Y Jesús, que muere, entra en la tumba, baja al infierno, que es una imagen, es el infierno de nuestros pecados, y hace explosionar la muerte y se abre a la vida. La humanidad con Cristo vuelve a la vida. Son cosas que decimos en pocas palabras, pero en realidad uno lo puede vivir cada uno en su propia vida también. Entonces, y cuando Cristo resucita, entonces tiene este poder, esta fuerza, esta gracia, de que siendo Él que ha muerto, es Dios y hombre, Él ha muerto también como hombre, ¿no? Y como Dios, y nos puede abrir a la humanidad, a la vida. Y entonces el tema de Jesús es cómo toda la humanidad ahora va como con la fuerza del amor del Señor, va volviendo a alabar a Dios, volviendo a amar a Dios, iniciando de nuevo la comunión con Dios. Es como que Jesús, a través de poco a poco, quiere que toda la humanidad vuelva a su fuente originaria, a la comunión con el Padre. Y esta comunión se da, claro, Cristo venció el pecado, se da cuando el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, entra en la vida de las personas y la hace florecer. Donde había muerto está la vida. Allí nace la iglesia, por la fuerza del Espíritu. Y como les decía ayer, la iglesia es el mismo cuerpo de Cristo, es el ser humano lleno del Espíritu de Dios, que forma por el mismo Espíritu un solo cuerpo, ¿no? Cristo, cabeza, la iglesia, su cuerpo, y esta iglesia, aunque sea pequeño grupo, con Cristo, ser humano y Dios, devuelve la alabanza al Padre. Si antes la humanidad estaba destruida por el pecado, ahora en este grupito lleno del Espíritu, en Cristo, por Cristo, con Cristo, está elevando al Padre su alabanza, su entrega, su vida. Nosotros somos también, entonces, la iglesia nace del corazón traspasado de Cristo, murió en la cruz, muerto resucitado, y es consagrada en Pentecostés por el Espíritu Santo. Y la primera comunidad cristiana está formada por 12 apóstoles y el pequeño grupo. Era una pequeña comunidad. María es especial, pero estaba ahí parte de la comunidad. Son 12 apóstoles, había el grupito de los amigos. ¿Cuántos eran entre todos? Cuando bajó el Espíritu Santo, ¿cuántos eran? Con sus amigos, con las mujeres, ¿estaban o no estaban? ¿Cuántos eran? Ahí lo dice, por eso ahí tenemos que estudiar la Biblia. 125, Hechos de los Apóstoles. Miren cómo lo sabemos. Lo digo para que despertemos. Yo mismo, me maravilla. Eran 12, grupos se abierto, el Espíritu desciende sobre ese grupo en oración con María y lo transforma en cuerpo de Cristo, en iglesia, capaz de amar gratuitamente. Es algo increíble, pero Jesús lo podía hacer, Dios lo podía hacer, haciéndose hombre, muriendo por nosotros, nos ha dado la posibilidad de reconstruir la humanidad. Y desde ahí el trabajo es que todo ser humano entre en esta comunión de amor
por la fuerza del Espíritu y toda la humanidad vuelva al Padre. ¿Sí o no? ¿A quién da Jesús la tarea de ayudar a la humanidad a volver al Padre? ¿A quién da la tarea? ¿Y quién es la iglesia? Todos los bautizados, los que han recibido el Espíritu Santo, son parte de una sola familia, la iglesia, con la misma dignidad, identidad y con responsabilidad. Y el Papa lo quiere decir con fuerza. Solo la iglesia podrá evangelizar al mundo en el tercer milenio si cada uno de nosotros se siente responsable de su misión. Por eso, bueno, este Papa un poco especial, pero claro que en el concilio ya estaba dicho eso, ¿no? Nos está diciendo a cada uno: o eres cristiano, misionero, discípulo de Cristo, o eres infiel a tu vocación, o trabajas para que el mundo cambie a partir de tu familia, o echas al agua los dones de Dios. Es un problema serio. Y el tema, por eso, cuando intentamos iniciación cristiana, es entrar en este misterio de este don que voy a recibir para poderlo vivir, porque la mayoría, hasta yo digo como cura, me olvido, ¿no? Ya, voy por lo más fácil, entonces igual todos. Pero así destruimos los dones. Así el sacrificio de Cristo lo vaciamos nosotros, ¿no? Entonces, siga este que lo quiero después. Entonces, a esta iglesia, cuerpo místico de Cristo, Jesús le confía de participar en esa misión, en su misión, la que Él ha venido a traer, salvar la humanidad y hacer que todos se encuentren con el amor del Padre en una sola familia. Evangelizar algo, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, un ejemplo, no sé, se me acaba ya la parroquia, pero un ejemplo de este proceso lo podemos ver aquí, ¿verdad? En este texto, ¿no? ¿Cómo fue el primer anuncio de estos 120 personas, finalmente los dos apóstoles, finalmente Pedro, que era el poco representante, ¿no? ¿Cómo fue el primer anuncio? ¿Cuál fue el llamado? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál ha sido, digamos, lo que sigue? Yo creo que, aunque conocemos de memoria, es bueno volver. Porque ese primer anuncio es la iniciación cristiana. Lo que nosotros queremos hacer es este mismo primer anuncio, que implica las mismas condiciones, exige las mismas cosas. Voy a leer. ¿Qué dijo Pedro? Salió con gran fuerza los apóstoles del lugar donde estaban unidos, donde bajó el Espíritu Santo. Y después todos ya están locos de aquí y de allá. Y Pedro entonces dice: no estamos locos, sino que el Espíritu Santo ha bajado para nosotros, porque el que mataron ustedes era el mismo Hijo de Dios y nos da el Espíritu, ¿no? Y este Espíritu es para nosotros y para ustedes y para todos los que realmente el Señor llama. Es decir, es un don de Dios, ¿no? Un don de Dios. Lo leo porque, bueno, tiene que ver con lo que vamos a trabajar. Hechos de los Apóstoles 2. Por eso todo el pueblo de Israel decía a Pedro, después de haber hecho todo, qué cosa ha hecho Cristo, que era el Hijo de Dios, que han matado, ustedes lo han matado, ustedes no, prácticamente nosotros todos hemos matado a Cristo, que era el Hijo de Dios. Entonces termina diciendo: por eso todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías.
Entonces es el primer anuncio, el anuncio misionero, que es la primera parte de un proceso de catequesis, el anuncio de Cristo que ha entregado la vida por nosotros. Si uno cree en esto, entonces inicia el proceso de la catequesis. Entonces, como el Espíritu Santo trabajaba en aquel tiempo, ahora parece que no lo dejamos trabajar. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente. El Espíritu Santo toca el corazón de todos los que estaban ahí. En lugar de agarrar piedras y matar a Pedro y a los demás como mataron a Cristo, en lugar de agarrar piedras, reconocieron su pecado, su lejanía de Dios. Entonces, al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Eso es el proceso de catequesis. Suscitar esta inquietud: ¿qué hago? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué voy a hacer? Pero es una obra del Espíritu Santo, porque nosotros no llegamos ni a la cabeza ni a los pies de la gente. Pero también hay detrás toda una comunidad de testigos. Pedro habla de lo que ha vivido, de lo que vive. La comunidad es el testimonio, no eran borrachos. Si no hay una comunidad viva atrás, el anuncio no llega. Por eso hemos dicho ayer, el catequista es expresión de la comunidad, no la sustituye. Después sigue: y Pedro les respondió: conviértanse, háganse bautizar en el nombre de Cristo Jesús, para que les sean perdonados sus pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo como nosotros. Conviértanse, pidan perdón y recibirán también ustedes el don. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Como digo, acoger o encontrar a Cristo es un don, la fe es un don. Y después, y con muchos otros argumentos, les daba testimonio, les exhortaba que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Entonces, luego la catequesis, enseñar, cambio, atención, todo eso, en breve. Los que creyeron y se bautizaron aquel día, ¿cuántos eran? 3.000. Quizás un poco exagerado, 3.000, ustedes no lo exagerado, pero 3.000. Dice el texto: los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3.000. Los que recibieron la palabra y creyeron se hicieron bautizar. ¿Y después? ¿Qué pasa? Se fueron por su camino. Decidieron seguir, a ver. La palabra es: se unieron a ellos. Se unieron, es decir, entraron en su grupo. Los que se bautizaron entraron en su grupo. Eso es lo que falta. Bautizamos, pero con eso nos vamos a nuestras casas en la fiesta. Entraron en la comunidad. Los que se bautizaron entraron en la comunidad. ¿Entienden? Ahí está el gran paso. Porque si no entras en la comunidad, no participarás, no caminarás como cristiano. Entrar en la comunidad es la consecuencia del bautismo. Me he recibido el bautismo dentro de esta familia. Soy parte, es como he nacido, soy parte de esta familia. No voy a buscar otra. Si no, quedo huérfano. Es así o no es así. Parece poco medio sencillo, no sé qué, pero... Y entonces, en esta comunidad, ¿qué hacían los que se habían bautizado? ¿Qué hacían? De memoria.
se reunían constantemente, escuchaban la palabra, se daban la Eucaristía, compartían el pan y vivían como una sola familia y daban testimonio. Entonces los que se bautizaron entraron y vivían su fe en comunidad. Entonces, a ver, pasamos. En el texto encontramos lo que significa el proceso de la iniciación, el anuncio de Cristo en nuestro estado, con la fuerza de la palabra de Dios, el testimonio de la comunidad. Bueno, lo que hemos hecho. La invitación a creer, a convertirse, a cambiar de vida, a acoger a Jesús, y los que aceptan son bautizados. El sacramento del bautismo les da la vida y los integra a la vida de la comunidad. ¿Seguimos? Entonces, vuelvo a la frase del Papa, ¿no? Hoy también la iniciación cristiana se da por la comunidad que testimonia y anuncia la fe. Entonces, claro, efectivamente el anuncio no adquiere toda su dimensión más que cuando es escuchado, aceptado, acuérdense del texto, asimilado, cuando hace nacer en quien ha recibido una adhesión de corazón, una adhesión a las verdades, pero más aún una adhesión al programa de vida que propone a Cristo, ¿no? En una palabra, adhesión al reino, a este proyecto de vida para el mundo. No somos cristianos para decir yo me he salvado, sino para entregar la vida. Si no somos cristianos. Discípulos misioneros. Claro que a todos nos cuesta, no sé caso, yo grito ahora, pero igual que ustedes estoy al aire, digamos. Tal adhesión, entonces una adhesión no puede quedarse en algo abstracto, desencarnado, se revela concretamente. Mira qué fuerza esta frase, tal adhesión de corazón, de sentimiento, concretamente se revela en una entrada visible en una comunidad de fieles. Entonces la pregunta sobre la entrada en la comunidad, la vivencia en la comunidad es un tema importante. Ahí o perdemos todo o construimos. Pero ese es un problema serio. Uno se pregunta, ¿y dónde está mi comunidad? ¿Qué pasa con los bautizados? Todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, seguimos. Mira el pueblo, y esto para decir que no es una cosa aparecida, ¿no? ¿Se acuerdan de Aparecida, no? Ese documento lo han escrito, ¿cuántos? 300 obispos de toda América Latina, ¿no? Ya. ¿Quién redactó este texto de Aparecida? ¿Quién lo redactó? No sabes, no lo voy a decir porque es importante. Papa Francisco. Entonces me parece que había otro cardenal que se enfermó y el cardenal Francisco tuvo la tarea de... Entonces, por eso para él lo que llevaba al Vaticano era este documento y se lo regalaba a la gente. Y es este documento que ahora él está difundiendo en la iglesia. Discípulos misioneros está aquí. Y es el don de América Latina, la iglesia del mundo. Pero si miramos el Perú y nuestras comunidades, ¿qué hay de este documento? Bueno, a ver, lo voy a leer. En este documento, 308, poco después de haber hablado de la catequesis familiar, que forma familia, forma cristianos, ¿no? Habla de la parroquia como lugar de la comunión. Después habla de las pequeñas comunidades. Voy a contar el chiste, ¿no? Un chiste, ¿no? Pequeñas comunidades. Mi amigo, un amigo que ahora ya viejito como yo, más todavía, por un año más, que era obispo de Santa Cruz, de Bolivia. Entonces él se había encargado de este aspecto de las comunidades. Él cuenta, ¿no? Y de repente, de noche a la mañana, los 8 números sobre las comunidades cristianas habían desaparecido.
del documento final. Se quedó asustado. Dice que él tuvo que buscarse 7 cardenales, porque si no, no podía y volver a poner este texto para decir que los cambios en la iglesia no son propios fáciles, y por eso también nosotros, no es que uno quiere cambiar el mundo, pero sí debemos cultivar una perspectiva, ¿no? Bueno, en este texto dice así: en primer lugar, las comunidades. Las pequeñas comunidades cristianas son un ámbito propicio para la escucha de la palabra. El mismo texto de los Hechos está escrito de otra manera: para vivir la fraternidad, para animar en la oración, para profundizar procesos de formación de la fe. Profundizar, esto es la medida, ¿no? Proceso de formación de la fe. Para fortalecer el exigente compromiso de ser apóstoles en la sociedad de hoy. Las pequeñas comunidades cristianas son lugares de experiencia cristiana, vida, de evangelización, que en medio de la situación cultural que nos afecta, una situación secularizada, hostil a la iglesia, se hacen todavía más necesarias. ¿Se entiende? Los obispos recogen Hechos de los Apóstoles y dicen la pequeña comunidad, porque en parroquias de 50.000 habitantes es difícil cultivar la fe. Le voy a contar otro chiste. En mi pueblo son 3.000 habitantes. Antes había 4 parroquias, ahora hay 3 parroquias. 3.000 habitantes, 3 parroquias. Entonces, hace poco, de estas 3 parroquias, una celebró 300 años. La parroquia, sí. Porque allí antigua historia. Y vino el cardenal Rey, que era el vice de Pablo VI, de Juan Pablo II, porque de mi tierra dice a celebrar. ¿Sabes cuántos habitantes tiene esta parroquia que cumplió 300 años? Vino el cardenal Rey de Roma. ¿Sabes cuántos habitantes tiene? Actualmente 75 habitantes. 75 habitantes. Entonces era una pequeña comunidad. Entonces, más aparte inventar otra comunidad. El cura Jesús, además del cura santo que había ahí, ese milagro, era la comunidad. Pero tu parroquia, mi parroquia, ¿cuántos habitantes tienen en Perú? ¿Cómo vivirá la fe? Bueno, vamos. Entonces ahora vienen las preguntas. Bueno, lo que nos preocupa es, ¿están de acuerdo con lo que hemos compartido o no? Me parece que es un verdadero, es real o no, es un camino. Entonces la pregunta es, ¿dónde están estas comunidades? Entonces ahí quisiéramos darle, aunque nos cuesta un poco a nosotros ustedes, queremos darle un poco de trabajo. Ayúdenos para, qué sé yo, recuperar, reanimar, qué sé yo. Bueno, las preguntas serían eso. ¿Qué valor tiene entonces una pequeña comunidad cristiana? Si la parroquia tiene 50.000 habitantes, ¿a qué sirve una pequeña comunidad cristiana? Segunda pregunta. ¿Es necesario participar en la pequeña comunidad cristiana para ser discípulos misioneros? ¿Es necesario o no? ¿Basta la misa dominical y por eso soy un discípulo misionero? Pregúntense desde su realidad. Desde su realidad. Tercera pregunta. ¿Por qué nosotros que estamos hablando de iniciación a la vida cristiana, por qué no logramos formar comunidades con los que han participado en la catequesis? ¿Por qué nunca llegamos a la conclusión? ¿Por qué la mayoría? Claro que son varios problemas, ¿no? Pero bueno, vale la pena conversar. No es que echamos la culpa uno a otro, pero el hecho es que el 90% ya no le vas a hablar de vamos a seguir la próxima semana. Quizás una semana sí, pero la segunda ya no. Entonces, ahí cuestiona algo.
cuestiona cómo ha sido la iniciación cristiana, cómo es nuestro testimonio, qué sé yo, cuestiona la estructura de la iglesia, cuestiona muchas cosas. No es que uno quiere ser el Papa, no, pero estas cosas están a la vista. Y última pregunta, ¿qué es para ustedes? Bueno, somos humildes, pobres, ya, pero somos nosotros aquí, y la hermana nos linda, todos tenemos una preocupación. ¿Qué podemos hacer para dar un paso de mayor atención a esta dimensión? Eso es un tema que la hermana Augusta lo tenía claro. Después yo le decía a la hermana Augusta, ¿para qué te preocupas tanto de comunidades cristianas si no logramos ni hacer la catequesis? Pero peor, ahora tenemos los libros, entonces la atención podemos moverla hacia tenemos los libros, ¿no?, de la iniciación. Entonces la atención podría ser ahora dedicarnos a dar un paso siguiente. Queríamos pedirles cómo ustedes querían, cómo podemos suscitar, sostener las comunidades cristianas. Propuestas. ¿Se entiende? Le damos un tiempito, pero de repente, ¿qué hacer? ¿Qué temática? ¿Cómo? Grupos grandes, grupos pequeños. Bueno, todo lo que... Pero yo sé que ustedes están como yo. Exactamente no sabemos bien qué hacer, ¿no? Si hay unas experiencias bonitas, bueno, lo vemos. Pero no es fácil. Y posiblemente cada parroquia tiene su manera de ser. Yo he visto de todo. Parroquias llenas de comunidades, al final de 15 años desaparecen todas. Pero también he visto que no desde la nada sale algo. Gente dice, yo quiero, y pequeños grupitos que se reúnen a orar. Ya basta. No sé, no tengo nada más que decir. ¿Cómo nos organizamos entonces ahora? Ahí viene que los jóvenes podrían, ¿no?, los animadores, pensar en los adolescentes, en los niños, seguimiento. Nosotros, parejas guías, todo, pensar en el otro, ¿no? Lo cierto es que las dos líneas de alguna manera son importantes. Y si los padres no hacen el trabajo, peor lo vamos a pedir a los niños. La hermana Linda, ¿dónde está? ¿Desaparecido?